Bienvenidos a esta sesión de catalíticos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el timeline de estándares y el cómo se cumplen desde la parte de IGB. Vamos a dividir también esta sesión en dos bloques. Primero vamos a hablar sobre los estándares que están en el color amarillo y rojo, y en una segunda sesión los que están en verde y azul. Como ya se ha mencionado, nosotros tenemos 16 estándares, de los cuales IGB es responsable final de 12, los cuales están circulados en rojo. Los otros 4, obviamente también tenemos nosotros que asegurarnos que OGB esté cumpliendo, principalmente con nuestras cooperaciones y manteniendo muchísimo contacto con los VPs, también obviamente preguntándole a los CPs si han recibido estos estándares. Entonces, bueno, nosotros dividimos los estándares en 4 bloques: en experiencia y aprendizaje, los que están en amarillos; en logística, los que están en rojo; trabajo, los que están en verde; y vivienda, los que están en azul. En esta sesión, como les comenté, veremos los primeros dos, que es experiencia y aprendizaje y logística. ¿Cómo y cuándo se entrega cada uno de nuestros estándares? Esta es la pregunta principal. Y bueno, vamos a empezar en orden del cómo nosotros tenemos expuestos los estándares. Primero tenemos el estándar número 3 por parte de IGB, es decir, el 1 y el 2 son responsabilidad de OGB. Y la pregunta que se le hace al IP es: ¿hayase que en Chile te dé información básica del país y ciudad donde realizarías tu voluntariado? Nosotros, ¿cómo cumplimos con esto? Dando esta información escrita en un booklet y obviamente reafirmando todo esto en un IPS virtual. Además de que es importante que nosotros en un IPS terminemos de alinear estas expectativas, sobre todo en cuestión de seguridad y del proyecto. Es decir, si hay algunas zonas de la ciudad donde no puedan ir, algunos horarios donde es preferible que no salgan, o horarios de bus también es súper importante. Todas estas cosas y detalles más específicos se deben dar en un IPS. Sin embargo, en el IPS virtual y en el booklet se deben establecer cosas tan sencillas como geografía del país, clima, situación política, económica en un contexto amplio, porque finalmente ellos van a conocer más respecto al país, y del proyecto también, qué es lo que estarían haciendo a grandes rasgos. ¿Cuándo hacemos esto? Antes de la llegada a Chile. ¿Por qué? Porque ellos obviamente necesitan saber a qué van a venir, con qué cosas se van a encontrar, qué situaciones puede que ellos tengan, incluso desde el primer momento en que pisen el país, es decir, en el aeropuerto. Algo tan sencillo como que no todo el mundo va a hablar inglés, así que ese tipo de cosas las tienen que saber ellos. Y finalmente se terminan de alinear en un IPS. El estándar número 4, Incoming Preparation. La pregunta que se les hace es: ¿hay ese que en Chile te invitó a un seminario de preparación una vez que llegaste al país? Es decir, sí, nosotros tenemos nuestro IPS virtual, sin embargo es importante que una vez que ellos estén aquí, también hagamos esta invitación. ¿Cómo lo hacemos? Dándoles la información de la existencia de este IPS por correo y también por WhatsApp. Ambos medios son súper importantes. ¿Por qué? Porque a veces los chicos no revisan el correo y nosotros tenemos que comunicarles y hacerles saber que realmente está esa invitación. Es súper importante que también, de preferencia, nosotros digamos desde antes cuál es la fecha aproximada de este IPS para que los chicos lleguen para esa fecha. ¿Cuándo cumplimos con esto? Obviamente cuando enviamos este correo y WhatsApp al menos 3 días antes, es decir, si nosotros les damos un aproximado, pero tenemos que hacer este reminder 3 días antes y obviamente un día antes del IPS para ver si van a ir o no. Y se termina de cumplir cuando se realiza el IPS, el cual debería de ser de manera obligatoria 1 o 2 días antes del primer día. Sin embargo, en caso de que por una u otra razón no pueda suceder, sí que suceda durante la primera semana. Y súper importante que al menos la invitación sí esté una vez que ellos ya hayan llegado. El estándar número 5 es si nuestros OP takers, ya sea fundación, colegio, dio un espacio para alinear tu job description con tus metas personales o personal goals al principio y al final de la experiencia. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Alineando también con nuestros OP takers desde la venta que estos espacios deben de suceder, y también sabiendo las metas personales de los CPs. Como este es un estándar un tanto complicado de hacer, hay una sesión específicamente para este estándar. ¿Cuándo debe suceder? El primer día y el último día del proyecto. El siguiente bloque es la parte de logística,
Y el primer estándar que nosotros tenemos de NIGB respecto a esto es el estándar 7, que es Visa y Work Permit. La pregunta que se les hace a los VIPs es, ¿obtuviste los papeles necesarios para tramitar tu visa o permiso de trabajo? ¿Cómo nosotros cumplimos con esto? Nosotros tenemos que asegurarnos que los VIPs pueden entrar y permanecer de forma legal en Chile durante 6 a 8 semanas. Nosotros tenemos que decirles si es que necesitan una visa, dónde pueden encontrar información respecto a esto y obviamente información confiable, no solamente cualquier página que nosotros podamos encontrar, sino darles los datos de los consulados para que ellos también puedan llamar y sea mucho más sencillo también para ellos entender la información. Decirles que ellos tienen que preguntar cuánto tiempo tarda la visa, los papeles que ellos necesitan, si necesitan la carta de nuestra parte en física o solamente virtual es suficiente. Y obviamente nosotros tenemos que proporcionarles estas cartas notariadas para poder sacar la visa. ¿Cuándo cumplimos nosotros con esto? Es un estándar que obviamente desde que cuando nosotros mandamos el papel es cuando estamos cumpliéndolo en su totalidad y en darle el tracking de esa visa. Sin embargo, nosotros también estamos cumpliendo con esto desde el momento en que los chicos aplican y nosotros los contactamos y les decimos como, oye, ¿sabes qué? Me parece súper bueno que estés interesado en venir, pero también necesito que tú estés al tanto de que necesitas una visa para entrar a Chile. Y obviamente también solicitar los datos que nosotros necesitemos para que el EMSI tramite esta carta notariada, es decir, saber cuándo va a venir y también el pasaporte de las personas que necesitan visa. Como les he dicho anteriormente, nosotros necesitamos dejar un gap de al menos 2 meses antes de la fecha de realización para aprobar a este IPI y para que le dé tiempo de sacar la visa para venir a Chile. El siguiente estándar que nosotros cumplimos es el 8, el Arrival Pickup, y la pregunta que se les hace es, ¿se establecieron cómo serían las condiciones de pickup antes de la llegada y se cumplieron como fueron establecidas? ¿Cómo nosotros hacemos esto? Poniendo en el booklet si tenemos horarios de pickup e instrucciones súper básicas para llegar a cada una de las ciudades y cada uno de los lugares. Obviamente, por ejemplo, si en este momento no tenemos ningún LC en Santiago, entonces es súper importante nosotros decirles a los IPs, tendrías que tomar un bus o tendrías que tomar un avión y darles las instrucciones generales. También es bueno que pongamos en un booklet tal vez los precios aproximados de eso, las instrucciones básicas de eso, recomendaciones de aerolíneas en caso de que quieran tomar un avión y de bus. ¿Cuándo hacemos esto nosotros? Obviamente lo tenemos que alinear previo a su llegada. Como les digo, en un booklet es importante que estén, pero también nosotros arreglamos esto en una IPS virtual y generamos la prueba escrita al enviarles un correo con estas instrucciones también. Y tenemos que asegurarnos de que se cumplen en totalidad una vez que ellos llegan. El siguiente estándar de este bloque es Departure Support, estándar número 9. Y la pregunta que se hace es, ¿se te explico el procedimiento legal para salir del país? ¿Cómo nosotros cumplimos con esto? Ahí que en Chile les tiene que dar la información escrita al menos 2 semanas antes de cómo se debe salir del país y es súper importante que ustedes dejen claro que necesitan ellos el papel de PDI que se les da al inicio y se le tiene que comunicar en el booklet y en el IPS virtual. Cuando, pues como dice el estándar, al menos 2 semanas antes de que termine el proyecto, no solamente en una sesión de cierre, sí lo reafirmamos ahí, pero sí es importante que ellos lo tengan antes en el IPS virtual, sepan ellos la importancia del papel de PDI, porque si no puede que lo tiren, y comunicarlo en correo y booklet. Esta fue la primera sesión en cuanto a el timeline de estándares y cómo cumplimos nosotros con ellos. Nos vemos en la parte 2 de esta sesión